Cartas de San Pablo. El género epistolar como un género literario. De entre 21 a 27 libros del Nuevo Testamento lo usan. Incluso está presente en algunos del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro de Samuel. Respecto al género de la epistolografía, se establece que hay un aproximado de clasificación de entre a 21 o 40 tipos de cartas. Asimismo, se considera que Pablo escribía cartas públicas, que a su vez eran cartas de correspondencia literaria. También tenemos que las cartas de Pablo son ocasionales, tienen destinatario y temática. Respecto a su estructura, cuentan con el prescriptum, que es el encabezado, el proemio, que vendría a ser también el saludo. En este caso Pablo usaba el cairé, el shalom, y también finaliza con el postscriptum, que es la despedida propiamente. También tenemos que Pablo usa la retórica, según Aristóteles, para el cuerpo de este discurso, para el cuerpo de esta carta, que pues bien entendemos que la retórica era ese hablar con la finalidad de persuadir, y consta de las siguientes 5 partes. Primero, con la inventio, donde se habla pues del tema se maneja el tema y se estructuran, como que se va ideando, es decir, se va ideando proponiendo el tema. En la dispositio tenemos la organización. Propiamente aquí ubicamos a Pablo en la dispositio, porque ya vamos a ver la razón en los siguientes puntos. En tercer lugar está la elocutio, que es ya la elección del estilo de palabras que se emplea en el discurso propiamente, pero ya de forma más hablada. Es por eso que Pablo, al escribir solamente cartas, se queda en el tema de la dispositio, es decir, en el orden de propiamente de las palabras, ¿ok? Bien. Tenemos posteriormente la memoria, en donde se hace un feedback para contemplar los temas abarcados y que así, de este modo, las personas, que en este caso son los lectores, o bien dentro del discurso los oyentes, puedan rememorar los tópicos que se han ido tocando y los puntos más importantes. Y por último, en quinto lugar, tenemos la actio, que también es pronunciatio, donde ya ahí se evalúa lo que es la postura corporal, etcétera, todo durante el momento del discurso. También tenemos que Pablo manejaba la retórica hebrea. Esta se caracteriza más que nada por esa simetría gramatical, por esos paralelismos o sinonimias de modo que se emplea pues en la escritura. Posteriormente tenemos dentro del discurso o la dispositio, donde ubicamos a Pablo, podemos encontrar 4 partes a su vez. Tenemos el exordium, que maneja la introducción, la narratio, que es propiamente ya la exposición del tema, la argumentatio, que es propiamente argumentación. Esta se puede dividir en 2, bien sea la approbatio o la refutatio. Y por último, en cuarto lugar, tenemos a la peroratio, que es básicamente la conclusión. Pablo dentro de sus cartas usaba la lengua koiné, así como hebreísmos, también podemos notar algunos semitismos o incluso arameísmos. Ahora sí, pasando a las cartas auténticas, tenemos que en primer lugar, dentro del canon de las cartas de San Pablo, tenemos a Primera de Tesalonicenses. Tesalónica fue una ciudad fundada por Casandro, quien era general del Alejandro Magno. Se ubica aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Los temas que básicamente se abarcan aquí es el de la fraternidad, la porneia y sobre todo esto que conlleva a la parusía. ¿Ok? Ahorita vamos a evaluar un poco la temática y cómo está estructurado. Dentro de Primera de Tesalonicenses tenemos pues en el primer versículo, claro está, el prescriptum, que es el saludo. Ya a partir del versículo 1, perdón, del versículo 2 al 10 más o menos, se maneja el proemio o el saludo que Pablo pues hace a sus lectores, en este caso a los tesalonicenses de forma particular. También
continuamos con las partes, ¿ok? El cuerpo se divide en dos partes. Tenemos que en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el capítulo 3, hasta el versículo 13, se habla de ese ánimo a la lucha, ¿no? Y también pues el mantener esa fraternidad. En la siguiente parte, que va del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 22, se habla del tema de la porneia. Y ya el postscriptum, que va o abarca desde el capítulo 5, versículos 25 al 28, se habla, pues, se brinda esa conclusión, pero más que nada orientándonos a la parusía, es decir, a mantenernos rectos o sin mancha para poder, pues, gozar de la parusía sin mancha alguna, ¿ok? Y bueno, también aquí se toca el tópico de esa mímesis con Cristo. En la primera, ya pasando a otra carta, en la carta a los Corintios, en la primera de ellas, tenemos que Corinto como tal fue fundada por Julio César y esta ciudad se caracterizaba por la presencia de varios templos a distintos dioses, también por la realización de juegos, ¿no? Propiamente también teniendo en cuenta pues el entorno griego y romano. Y la fecha o ocasión que se maneja pues es para una comunidad mixta, es decir, que habían tanto gentiles que abarcaban principalmente pues a romanos, griegos, etcétera, así como también a judíos. Es por eso que se considera una comunidad mixta. La carta como tal se escribió entre los años 53 hasta el 54 después de Cristo aproximadamente. El tema central que toca es el tópico de la división y la cruz. Ahora, propiamente esta carta abarca unas 6 tesis o temas. La primera tesis como tal es la finalidad de permanecer. Aquí en esta primera parte se habla tanto de la división como los problemas de los partidos, con aquello de si tales de Apolo, si tales de Pablo, etc. Y también se habla del escándalo de la cruz. Aquí coloqué entre paréntesis la palabra leche porque Pablo, cuando hace mención a estos tópicos, menciona que uno tiene que pasar por la cruz, claro. Sin embargo, no, es decir, para poder gozar de esa plenitud de la salvación y de la venida de Cristo, pues uno sí o sí tiene que pasar por la cruz y eso Pablo lo tenía muy en claro. Sin embargo, cuando hablamos de la leche que él menciona en su carta, es decir, como la leche que se le da a los niños, es porque Pablo particularmente menciona previo a comentarles que sí o sí tienen que pasar por la cruz, pues les habla un poco de la resurrección y demás, es decir, primero les da lo que, como el fin satisfactorio, por decirlo de algún modo, y luego les habla, si tú quieres llegar a ese fin, que es pues el de poder gozar de la presencia de Cristo y demás, tienes que pasar por la cruz. En la segunda tesis tenemos la inmoralidad. En este caso es una inmoralidad sexual porque abarca temas de incesto, tanto de incesto como de prostitución. Y concluye esta tesis con el tema de la virginidad y el matrimonio como pues precisamente esa conclusión. Es decir, invitando a, si es que uno plenamente quiere servir a Cristo y de pronto no casarse, pues tiene que vivir en la virginidad. Y si uno no es capaz de vivir en la virginidad y de ese modo servir a Cristo, pues entonces la otra opción es el matrimonio. En la tercera tesis tenemos la inmolación a los ídolos. Aquí vamos a hablar de una mímesis, no, es decir, que Pablo, con esa mímesis, menciona que uno tiene que imitarlo a él, ¿ok? Como con esa vida, con esa entrega, esa vida de siervo, etcétera. Así como también emplea mucho la periautología, que en este caso la periautología es como esos cumplidos que uno se va realizando a sí mismo, y de hecho es uno de los motivos por los cuales a Pablo se le toma como una persona soberbia o de pronto incluso narcisista. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, sobre todo para estas épocas, la periautología también era una forma como dentro de la retórica de llamar la atención de los lectores, de los oyentes, para que así una vez que uno
tuviese la atención de sus interlocutores, de sus oyentes, mejor dicho, sí, de sus oyentes, pudiese pues continuar con el mensaje que iba a proponer, ¿ok? Y también emplea mucho lo de las preguntas retóricas. En el cuarto tema o en la cuarta tesis tenemos el tema de las asambleas. ¿Qué ocurre en este caso? Que había mucho conflicto propiamente por el hecho de que habían divisiones tanto entre hombres o mujeres, que también dentro de la cultura, religión judía, pues es como que un tanto marcada esta distinción. Asimismo, pues como eran comunidades mixtas que no hacían diferencia entre amos o esclavos, pues propiamente las comunidades se tendían a dividir o incluso como excluir o segregar de tal forma. Entonces, Pablo invita a esa no diferenciación, porque todos somos iguales, todos estamos ahí con la finalidad de Cristo propiamente, entonces pues no debería haber distinción alguna entre unos u otros. Y como último tema, también habla, bueno, no, penúltimo tema, corrijo, habla de las manifestaciones espirituales. Habla o abarca temas como los dones espirituales, en particular hablando de la glosolalia, los carismas, etc. Sin embargo, para concluir como que este tópico, menciona que todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo y que el carisma más grande que tenemos que vivir o al que tenemos que aspirar es el amor. Es decir, que no por uno tener un tipo de carisma distinto al otro es más o menos que las otras personas. En este caso, pues todos, al ser miembros de la iglesia, pues no tenemos que tener como tal esas divisiones, ¿no? O como quien dice, mirar por encima del hombro a los demás, sino tenemos que vivir el amor. Como siguiente tópico tenemos la resurrección. Aquí, más que nada, hace el himno triunfal a la resurrección. Y ya está. Pasando a otra carta, tenemos la segunda carta a los Corintios. Aquí vamos a dividir esta carta propiamente en dos. Y esta incluso es como un poco controversial en tal sentido porque hay como que una especie de salto entre un tema u otro. Entonces, también se menciona que algún evento importante pudo haber ocurrido, pero que no está explícitamente detallado en las cartas. Ahora, esta carta la dividimos en dos, ¿ok? Tenemos la carta A y la carta B. En la carta A se hace un ánimo, se envía esos ánimos a la comunidad propiamente, se invita al anuncio del Evangelio, se anima a esa lucha, se menciona que todos pues van a pasar por pruebas y demás. Y también se invita al tema de la colecta, que hace énfasis propiamente en la caridad, que la caridad podemos abarcar de cuatro formas. Primero, que no debería haber distinción tanto entre la abundancia y la pobreza, que uno puede otorgar o ser caritativo independientemente de si uno tiene, o sea, goza de cosas abundantes o propiamente está dentro de la precariedad de las mismas. Segundo, la caridad propiamente como forma de generosidad. Segundo, como una forma de generosidad. Cuarto, porque tenemos que seguir nosotros al modelo que nos ha dejado Cristo. Que mejor ejemplo de caridad creo que no podemos encontrar. Y en cuarto punto, respecto a la caridad, tenemos pues como la finalidad de ayudar a otros, sin hacer distinciones, etc. Ya en lo que respecta a la carta B, tenemos que se hace empleo otra vez de la mímesis y de la periautología. Por tres razones básicamente. Primero, porque todos estamos allí o todos formamos parte de esta iglesia por Dios. Segundo, por los peligros que uno tiene que ir afrontando. Y tercero, Pablo usó mucho la mímesis y la periautología, pero en lo que respecta a sus debilidades. Es más, en esta carta en particular habla incluso de un aguijón que bien se puede interpretar de pronto como alguna tentación o algún conflicto que estuviese teniendo propiamente Pablo. Sin embargo, no queda muy claro dentro de la carta y por eso es que hay muchas especulaciones respecto a. Y ya como última carta que se ha visto, tenemos a la carta de los Filipenses.
que es propiamente la primera ciudad europea que Pablo visitó. Aquí se habla más que nada, se abarca el tema del misticismo y del misterio pascual. Esta carta estuvo escrita aproximadamente entre los años 52 al 55. Perfecto. Ahora, en esta carta es particular y hablamos de un misticismo porque está escrita propiamente desde la prisión. Y es una carta que si bien se debate sobre la clasificación, como si una carta a la prisión, una carta de amistad, una carta de alegría, etcétera, porque Pablo, pese a estar en una prisión, pues no está triste, al contrario, está más feliz que nunca porque está viviendo la cruz de la que tanto hablaba. Y por eso es que se habla del misticismo de Paulo, que es eso, básicamente esa felicidad aún en los tiempos de dolor. Entonces aquí tocamos temas como la acción de gracias, se hace la profesión de fe, también se abarca un himno cristológico, ¿no? Propiamente también se tiene el Kyrios y aquí él menciona ya que todos tenemos que alegrarnos en el Señor. Y básicamente esos son los temas que se han abarcado dentro del estudio de las cartas de San Pablo hasta donde se ha llegado.